Sabes que nos encanta hablar en este canal sobre increíbles hallazgos arqueológicos. La alegría de estar interesado en la arqueología es que siempre hay algo nuevo de qué hablar y siempre algo nuevo que aprender. Hemos aprendido sobre algunos descubrimientos arqueológicos fantásticos recientemente y estamos emocionados de compartirlos contigo. Adelante. Complejo Qutub Minar. Primero en la agenda tenemos el complejo Qutub Minar en Mehrauli, en India. Hay innumerables monumentos antiguos importantes dentro del complejo, incluyendo el famoso pilar de hierro de Delhi que nunca se oxida. El monumento más famoso en el sitio es la Torre de la Victoria, nombrada por el icono religioso, el santo sufí Khwaja Qutbuddin Bakhtiar Kaki, quien es un místico y erudito del siglo XII. La construcción de la torre tomó casi 200 años, con el trabajo completado en 1368. Durante varios siglos, fue tradicional para los gobernantes que controlaban el área agregar monumentos propios al complejo. Incluso los británicos añadieron algunos edificios durante el tiempo del Raj británico. Aparte del pilar de hierro y la Torre de la Victoria, otras estructuras notables en el complejo Qutub Minar incluyen la puerta de Alai Darwaza, el Alai Minar y la mezquita Qubat-ul-Islam, que fue ensamblada a partir de los restos rotos de no menos de 27 templos hindúes y jainistas anteriores. El complejo entero ahora pertenece al Fideicomiso Nacional Indio para el Arte y el Patrimonio Cultural, que restaura y mantiene tantos monumentos como puede, y también organiza el festival anual Qutub de música y arte. Ciudad de Susa. Continuemos hablando de una ciudad antigua entera. Nos embarcamos en un viaje de 6.000 años a través del tiempo hasta la antigua ciudad de Susa, ubicada en el actual Irán. Esta ciudad, compuesta por 3 tels, la Acrópolis, la Ciudad Real y el Apadana, ha visto el auge y la caída de imperios. Desde sus orígenes como una aldea alrededor del 4200 a.C. hasta su cenit como la capital del reino elamita y el imperio persa aqueménida. La fortuna de Susa creció y menguó con victorias militares y saqueos devastadores, como los de Nabucodonosor I y Asurbanipal. La grandeza de la ciudad es evidente en los palacios de Darío I y Artajerjes II, aunque los signos de una población densa son escasos. La estrella de Susa se atenuó después de la conquista de Alejandro Magno y pasó a manos de Seleuco I. La ciudad vio periodos de prosperidad bajo los partos y los sasánidas, marcados por el crecimiento de áreas residenciales y la emergencia de una comunidad cristiana. La conquista árabe en el siglo VII trajo el Islam a Susa, llevando a otro periodo de prosperidad antes de su eventual declive. Así que, al explorar las ruinas de Susa, no solo estamos descubriendo piedras y artefactos, sino el flujo y reflujo de la civilización humana en sí. Colina Dorstone. En un descubrimiento que está sacudiendo nuestra comprensión de la expansión de la cultura neolítica, los arqueólogos han desenterrado un complejo de monumentos neolíticos tempranos en la colina Dorstone, en Herefordshire, en Inglaterra. Estas estructuras, que datan de hace al menos 5.800 años, hacen de la colina Dorstone el sitio culturalmente neolítico más temprano en las Midlands occidentales de Inglaterra. Este hallazgo desafía la teoría de que las prácticas neolíticas se expandieron uniformemente del sureste al noroeste a través de Gran Bretaña. En cambio, sugiere que la expansión fue algo irregular, con bolsas de cazadores-recolectores y agricultores a veces coexistiendo durante cientos de años. El uso de métodos estadísticos avanzados en la datación por radiocarbono reveló que casi todas las fases de ocupación en la colina Dorstone fueron anteriores a lo esperado, con la ocupación más temprana probablemente retrocediendo más allá del 1800 a.C. Este descubrimiento podría tener implicaciones dramáticas para nuestra comprensión de los primeros agricultores de Gran Bretaña, sugiriendo que su expansión a través de la isla fue desigual y desordenada, marcada por áreas de precioso cambio, retrasos en el tiempo y relaciones diversas con los cazadores-recolectores indígenas. Por mucho que pensemos en nuestros ancestros más distantes como personas muy simples, parece que ellos y su gente llevaron vidas tan complicadas como las nuestras, a su manera. Monedas romanas. Un descubrimiento hecho por un detectorista humano es una cosa, un descubrimiento hecho por un tejón es algo completamente distinto.
Esta historia suena demasiado absurda para ser cierta, y sin embargo, sucedió. En enero de 2022, un tejón hambriento fue directamente responsable de desenterrar la colección más grande de monedas romanas jamás encontrada en el norte de España. Mientras buscaba bayas y gusanos para comer en una gruta en Asturias, el tejón abrió una grieta en el suelo cerca de su guarida y las monedas comenzaron a salir. No es de sorprender que el tejón no tuviera necesidad de las monedas. Las dejó donde se derramaron en el suelo y fueron descubiertas poco después por dos arqueólogos en una visita rutinaria a la zona. Las monedas fueron acuñadas entre los siglos III y V. Mientras que las denominaciones son romanas, las monedas fueron acuñadas en lugares tan lejanos como Grecia y Turquía. No llegaron al suelo por accidente, por lo que es probable que alguien las enterrara hace más de 1600 años como una forma de mantenerlas seguras. Quienquiera que fuera esa persona, nunca volvió por sus ahorros de vida, pero el tejón sí lo hizo. Antes de continuar, me gustaría pedirles que se suscriban al canal. No cuesta nada. Juntos somos más fuertes. Casco de Mescalamdug. A continuación, tenemos una pieza única de armadura. Es el casco de guerra de Mescalamdug, el temido y supremamente poderoso rey de Kish y gobernante de la primera dinastía de Ur hace 4600 años. Sin embargo, hay un problema. No sabemos si pertenece al Mescalamdug joven o al Mescalamdug mayor. Uno era el nieto del otro, y ambos gobernaron sobre Akkad y Sumer. La tumba de uno de los dos gobernantes fue encontrada en 1924 por Leonard Woolley, un arqueólogo británico notable. El casco, junto con muchos otros bienes funerarios finos, fue encontrado dentro de la tumba. Woolley estimó que el ocupante de la tumba tenía alrededor de 30 años en el momento de su muerte, lo que podría indicar que el Mescalamdug joven era el dueño del casco. Pero tener 30 años no significaba que no pudiera ser abuelo en tiempos antiguos. El casco de oro es de un diseño que solo se ha encontrado en las tumbas de otras dos personas, Eannatum y Sargón el Grande. Como ambos eran reyes de Kish, parece probable que esto fuera el equivalente de una corona. Vaso Portland. El vidrio camafeo, una forma de arte en vidrio de lujo, es un testimonio exquisito de la ingenio y creatividad de los antiguos artesanos. Esta técnica, que implica grabar o tallar y esculpir a través de capas fusionadas de vidrio de diferentes colores para producir diseños, se vio por primera vez en el arte romano antiguo alrededor de 30 a.C. El ejemplo más famoso de vidrio camafeo romano es el vaso Portland, albergado en el Museo Británico. El vidrio camafeo se produjo en dos períodos: el período temprano, desde aproximadamente 30 a.C. hasta el 60 después de Cristo, y luego desde finales del siglo III hasta el período de Constantino el Grande y sus hijos. Después de eso, la técnica se perdió hasta el siglo XVIII en Europa y no se perfeccionó nuevamente hasta el siglo XIX. El período de Art Nouveau vio el trabajo más notable desde el Renacimiento, con creadores como Émile Gallé y Dom de Nancy abandonando los sujetos y esquemas de colores inspirados en Roma por diseños de plantas y flores. Hoy en día, el vidrio camafeo continúa produciéndose, recordándonos el atractivo atemporal de esta intrincada forma de arte. Si perdimos este conocimiento durante siglos, ¿qué más podríamos haber olvidado que aún está por recordarse? Colgante de Malia. El colgante de Malia, también conocido como las abejas de Malia, es un impresionante colgante de oro que data de la civilización minoica, fabricado alrededor del 1800 al 1650 a.C. Esta exquisita pieza de joyería fue descubierta en una tumba en Crisolacos, en Malía, en Creta, en 1930. El colgante presenta dos insectos idénticos, posiblemente avispas o abejas, unidos cabeza con cabeza en un arreglo simétrico. Las alas de los insectos se extienden hacia atrás y desde los bordes inferiores de las alas y un punto cercano a la punta del abdomen cuelgan tres discos. Los insectos parecen estar agarrando un disco circular colocado centralmente y hay un segundo glóbulo liso más pequeño colocado encima de este, como si lo estuvieran comiendo. El colgante está actualmente en exhibición en el Museo Arqueológico de Heraclión, en la isla de Creta en Grecia, y se considera una de las piezas más famosas de la joyería minoica. Este artefacto sirve como testimonio de la intrincada artesanía
y el poder artístico de la civilización minoica. Hay mucho que no sabemos sobre ellos, pero al menos podemos decir con confianza que eran maestros cuando se trataba de arte. Copa de beber hitita. En una fascinante mezcla de arte y funcionalidad, una copa de beber de plata en forma de puño, elaborada por los hititas en el centro de Turquía, está actualmente en exhibición en el Museo de Bellas Artes de Boston, en Estados Unidos. Este artefacto único, que data de alrededor del 1400 al 1380 a.C., probablemente durante el reinado de Tudalías III, es un testimonio de la sofisticación de la artesanía hitita. El diseño de la copa, que evoca un jeroglífico hitita que significa fuerza, se cree que fue utilizado en rituales conectados con el dios del tiempo, Tarhuna. Un relieve alrededor del borde representa a Tarhuna sosteniendo un toro y al gran rey Tudalías liderando sacerdotes y músicos desde una ciudad sobre una montaña personificada como una figura humana cubierta con hojas. El diseño de la copa no solo es estéticamente agradable, sino que también lleva un significado simbólico, posiblemente presentado al dios para otorgar fuerza al donante real. Este artefacto plantea preguntas intrigantes sobre el concepto de arte en las culturas antiguas y la creación intencionada de objetos que combinan el uso práctico con la expresión artística. Así que, mientras nos maravillamos con esta antigua copa en forma de puño, recordamos el deseo humano eterno de infundir belleza y significado en los objetos cotidianos. Armadura de Dendra. La panoplia de Dendra es un artefacto con un nombre inusual, así que quizás sería más útil si nos refiriéramos a él como la armadura de Dendra. Esta armadura es bastante diferente a la mayoría de las armaduras antiguas. Es un ejemplo perfecto de un tipo de armadura de cuerpo completo que era específica de la era micénica de hace más de 3000 años. Se llama así porque fue encontrada cerca del pueblo de Dendra, en Argólida, en Grecia, en mayo de 1960. El arqueólogo sueco responsable del descubrimiento dijo que la armadura de Dendra es el ejemplo más temprano de latón martillado, siendo utilizado en armaduras corporales. Los expertos modernos están de acuerdo con él y piensan que los paneles de latón que componían el traje tienen alrededor de 3500 años de antigüedad. La armadura habría sido útil, ya que habría proporcionado una protección razonablemente adecuada para los órganos vitales, pero también habría sido incómodamente pesada. El latón solo es bastante pesado, pero las tiras de cuero que los mantenían juntos habrían hecho el traje aún más pesado. Quienquiera que usara la panoplia de Dendra habría estado cubierto desde su cuello hasta sus rodillas, pero probablemente habría tenido dificultades para moverse en el campo de batalla. Petroglifos del Cañón del Cuervo. Ubicados en el accidentado paisaje de Nuevo México en Estados Unidos, los petroglifos del Cañón del Cuervo son una de las colecciones más extensas de arte rupestre navajo en el suroeste americano. Datando del siglo XVI al XVIII, estos petroglifos ofrecen una visión de la rica herencia cultural del pueblo navajo. Localizados en el remoto distrito arqueológico del Cañón del Cuervo, el área tiene una importancia histórica significativa como la patria tradicional de los navajos, con sus raíces rastreables hasta tan temprano como el año 1100. Las intrincadas tallas, encontradas predominantemente en las paredes sur y este del cañón, muestran una fascinante variedad de animales, humanos, cultivos, armas y figuras sobrenaturales. Los académicos especulan que estos petroglifos probablemente estaban conectados a prácticas ceremoniales que se asemejan a las pinturas de arena ceremoniales navajas. Entre el arte navajo, también descubrirás arte rupestre ancestral puebloano más antiguo. Más allá de los petroglifos, el sitio presenta antiguas ruinas navajas conocidas como pueblitos, construidas durante los siglos XVI y XVII. Estos son más que meros relicarios, son conexiones entre los navajos del pasado y los navajos del presente. Hoy en día, la tribu navaja se erige como la tribu nativa americana más grande de Estados Unidos, con una comunidad próspera de más de 250,000 miembros. La ciudad antigua de Pinara. Nos dirigimos a Turquía con el antiguo sitio de Pinara, un asentamiento que se construyó al pie del monte Babadá. Las personas que vivieron aquí enterraron a sus muertos en tumbas en forma de panal que fueron talladas en la cara del acantilado mismo. Se sabe muy poco sobre las personas que vivieron aquí.
La mayor parte de nuestra información sobre los residentes de Pinara proviene de los escritos de Menecrates, un historiador licio que vivió hace 2400 años. Según él, Pinara fue construida porque la ciudad de Xanthos se estaba volviendo peligrosamente superpoblada y, por lo tanto, algunos de sus residentes tuvieron que ser enviados a otro lugar. Algunas fuentes dicen que Alejandro Magno conquistó Pinara en el año 334 a.C., pero hay cierta controversia sobre esta afirmación. Atacar Pinara seguramente sería una pérdida de tiempo para Alejandro, ya que era estratégicamente sin importancia y existía en una ubicación remota y de difícil acceso. Algunas de las inscripciones dentro de las tumbas de Pinara están escritas en licio, pero otras están en griego, por lo que los griegos eventualmente llegaron aquí, fuera bajo el liderazgo de Alejandro o no. Los grabados en las rocas dentro y alrededor de las tumbas sugieren que aquí pudo haber ocurrido culto fálico, pero eso tampoco puede ser verificado. Tumba de Nefertiti. La tumba de Nefertiti, a menudo referida como la Capilla Sixtina de Egipto, es famosa por albergar algunas de las pinturas más bien conservadas de Egipto. Esta tumba fue construida para Nefertiti, la primera de las grandes esposas reales de Ramsés el Grande. Las pinturas dentro de la tumba son vibrantes y detalladas, proporcionando una representación clara de cómo podrían haber lucido las tumbas y templos durante la antigüedad. La tumba de Nefertiti se distingue por su extraordinario nivel de detalle, superando otras tumbas encontradas en el Valle de los Reyes o el Valle de las Reinas. Atrae a muchos visitantes por razones obvias, pero esos visitantes deben saber que el costo para entrar a la tumba puede ser alto, y el tiempo dentro está típicamente limitado a unos 10 minutos. Dicho esto, los guardias son generalmente indulgentes con esta política, especialmente si estás dispuesto a deslizarles un billete o unas monedas para persuadirlos de mirar hacia otro lado. A pesar del costo y la restricción de tiempo, la oportunidad de presenciar la notable maestría artística dentro de la tumba de Nefertiti vale totalmente la pena. No hay ninguna tumba en Egipto como ella. Tema misterioso. Equipos de construcción en San Francisco hicieron un descubrimiento macabro en 2016 cuando desenterraron el ataúd de un niño bajo el garaje de la familia Carner que estaba siendo reformado. El ataúd de plomo y bronce, de 1,5 metros de longitud, tenía 2 ventanas, revelando el cuerpo perfectamente conservado de una niña rubia en un vestido blanco sosteniendo una rosa. La familia Carner vive en el distrito de Richmond de la ciudad, que a fines de 1800 contenía varios cementerios. A principios del siglo XX, la ciudad identificó el área para desarrollo y trasladó miles de tumbas hacia el sur, a Colma. Eliza Davy, del Garden of Innocence, una organización que entierra niños abandonados, garantizó la mayor parte de los fondos necesarios para trasladar y enterrar nuevamente el ataúd en otro lugar. Davy estimó que la niña tenía alrededor de 3 años cuando murió, basándose en su tamaño, y que había sido enterrada hace unos 145 años. El cuerpo está rodeado de hojas de eucalipto. En 2017, se identificó el cuerpo de la niña. La niña era Edith Howard Cook, de 2 años, que murió el 13 de octubre de 1876, 6 semanas antes de su tercer cumpleaños. La familia de la niña le dio un entierro ornamentado. Estaba vestida con un vestido de bautizo blanco y botas altas. Pequeñas flores moradas estaban tejidas en su cabello y sostenía una flor morada de belladona en la mano derecha. Rosas y hojas de eucalipto fueron colocadas dentro del ataúd. Queremos saber qué opinas sobre este misterioso tema. Háganoslo saber en los comentarios. Leones de Prudhoe. Los leones de Prudhoe, también conocidos como los leones de Soleb, son un par de esculturas monumentales de granito rojo del antiguo Egipto, que datan del siglo XVIII alrededor del 1370 a.C. Originalmente, el león servía como guardianes para el templo de Soleb en Nubia, el cual fue construido por Amenhotep III. Los leones llevan varias inscripciones que indican su reutilización por diferentes gobernantes a lo largo de la historia, junto con los actos de algunos de esos gobernantes. Por ejemplo, sabemos por las inscripciones que Tutankamón renovó el templo mientras que Ay, sucesor de Tutankamón, movió los leones. En el tercer siglo a.C., los leones fueron reubicados a Jebel Barkal, una ciudad sureña en el país, por Amanislo, un rey cushita de Meroe. Amanislo también grabó su nombre en los leones, continuando la tradición.
A principios del siglo XIX, Lord Prudhoe recogió los leones de Jebel Barkal y los envió a El Cairo en Londres. Los leones son únicos en que están en una pose relajada, naturalista, acostados de lado con sus cabezas giradas hacia el lado y sus patas delanteras cruzadas, en lugar de en la pose tradicional más rígida del esfinge o león, con su cabeza mirando hacia adelante y las patas extendidas al frente. Colección de cabezas de carnero. En una excavación a principios del 2023 en el templo de Ramsés II, en Abidos, en el sur de Egipto, un equipo del Instituto de la Universidad de Nueva York para el Estudio del Mundo Antiguo descubrió al menos 2.000 cabezas de carnero momificadas que datan del período tolemaico, junto con varios otros restos animales. El descubrimiento proporciona información sobre el sitio a lo largo de un período que abarca más de 2 milenios. Se cree que las cabezas de carnero momificadas son ofrendas votivas que indican una reverencia continua por Ramsés en el sitio aproximadamente 1000 años después de su muerte. El equipo también encontró una gran estructura palaciega con paredes de aproximadamente 5 metros de grosor del antiguo reino, sexta dinastía, varias estatuas, papiros, restos de árboles antiguos, prendas de cuero y zapatos. Abidos, ubicado en la gobernación de Sohag, es un importante sitio arqueológico en Egipto, sirviendo como necrópolis para la realeza egipcia antigua temprana y un centro de peregrinación para el culto del dios Osiris. Los recientes descubrimientos brindan una oportunidad para restablecer la sensación del paisaje antiguo de Abidos antes de la construcción del templo de Ramsés. Cabeza de momia. El misterio de una cabeza de momia decapitada descubierta en el ático de un médico británico ha sido parcialmente resuelto después de que el sorprendente artefacto fuera encontrado por primera vez a mediados del 2022. Se descubrió que la cabeza de la momia egipcia antigua pertenecía a una mujer que vivió hace más de 2000 años después de que se le realizara un escaneo por tomografía computarizada, el cual también reveló que su lengua estaba notablemente bien conservada, mientras que sus dientes mostraban señales de una dieta áspera. A pesar de estos descubrimientos, el origen exacto de la cabeza aún se desconoce. Los investigadores creen que la cabeza pudo haber sido traída de Egipto en el siglo XIX como un recuerdo y pasada como una herencia. A los victorianos les gustaban las momias, organizando fiestas de desenrollado y deleitándose en el proceso de quitar las vendas de los cuerpos. El equipo de investigadores que trabaja en la cabeza realizará a continuación pruebas de ADN en los restos antiguos, seguido de datación por carbono, y esperan reconstruir el rostro de la mujer en la próxima etapa de su investigación científica, antes de publicar sus hallazgos en una revista científica. Los investigadores esperan proporcionar una mayor comprensión de las prácticas de momificación en el antiguo Egipto. Cama de Tutankamón. Nuevas investigaciones sugieren que el rey Tutankamón pudo haber dormido en la primera versión de una cama de campaña moderna. Investigadores de la Universidad de Musashino en Tokio analizaron un pequeño modelo de la cama de Egipto antiguo y sugieren que fue la primera cama de campaña plegable de 3 partes. La cama, descubierta por Howard Carter en 1922, estaba hecha de 4 patas de león de madera, junto con tambores de aleación de cobre que soportaban la mayor parte del peso. La elaborada forma de las patas de madera de la cama hizo que plegarla no fuera una tarea fácil, pero los diseñadores utilizaron bisagras ingeniosas sobre las patas para quitar la tensión de las bisagras. Los investigadores creen que la cama proporciona una visión de las expectativas del rey Tutankamón, ya que tenía un pie zambo que le impedía caminar sin un bastón. A pesar de esto, soñaba con acampar y cazar, según Naoko Nishimoto, uno de los investigadores que trabajó en el proyecto. Aunque el frágil joven rey puede nunca haber participado en expediciones largas o extenuantes, no obstante, amaba la idea de cazar y acampar. Su cama de campaña es inherentemente poética. La cama fue hecha especialmente para el rey Tutankamón, y rastros visibles de pruebas y errores muestran que los artesanos involucrados en la producción de la cama no tenían otras camas plegables de 3 partes como referencia. Antes de continuar, me gustaría pedirles que se suscriban al canal. No cuesta nada. Juntos somos más fuertes. Vasijas egipcias.
Un innovador estudio científico ha descubierto que los artefactos de una tumba egipcia antigua aún emiten olores después de permanecer intactos por 3.400 años. Las vasijas, que contienen cera de abejas, pescado seco, fruta y posiblemente cerveza, fueron analizadas por arqueólogos y químicos analíticos utilizando bolsas colocadas alrededor de las jarras para recolectar el aire para la espectrometría de masas. El análisis del proyecto se realizó in situ para evitar cualquier riesgo para los artefactos durante el transporte. El descubrimiento se hizo en el Museo Egipcio en Turín, en Italia, donde los curadores han notado los olores que emanan de las jarras durante muchos años. El estudio, publicado en el Journal of Archaeological Science, demostró que este nuevo método de análisis de contenidos permite la preservación de los artefactos y puede prevenir la necesidad de métodos de investigación invasivos. Las jarras provienen de la tumba de los egipcios adinerados Ka y Merit, descubierta en 1906, y son algunos de los sitios de entierro no reales más completos jamás descubiertos. Los contenidos preservados incluyen panes, cestas de frutas, carne, especias e incluso grasa. Muebles, ropa y restos momificados bien conservados de Ka y Merit también forman parte de los tesoros de la tumba. Máscara de momia de Wenjebawenjed. La máscara mortuoria de oro de Tutankamón podría ser la más famosa de su tipo encontrada en Egipto, pero ciertamente no es la única. La exquisita máscara funeraria de Wenjebawenjed, un general del ejército de Susenes I, es una verdadera obra maestra. La máscara fue elaborada con oro y adornada con pasta de vidrio de colores, creando los impresionantes ojos y cejas. La máscara cubría la cara, el cuello y las orejas del general, terminando en la frente donde 6 pequeñas lenguas perforadas la fijaban a la cabeza de la momia. Las características faciales de Wenjebawenjed están meticulosamente detalladas, presentando una imagen idealizada del general con una ligera sonrisa. La nariz está perfectamente formada y los labios son estrechos y carnosos. Curiosamente, las orejas no son simétricas, con la izquierda sobresaliendo más que la derecha. La tumba del general, encontrada en la necrópolis real de Tanis por Pierre Montet, contenía no solo la máscara dorada, sino también numerosas piezas de joyería, incluidos pectorales, anillos, pulseras y estatuillas de oro. Los hallazgos más notables de la tumba fueron 3 delicados cuencos hechos de oro y plata y una estatuilla de lapislázuli de un luna en su forma de carnero. Además, se encontraron 4 jarras canópicas y muchos ushaptis fuera del sarcófago. Peine Davis. El peine para cabello decorado con filas de animales salvajes, también conocido por el título más llamativo de Peine Davis, es un peine de marfil finamente tallado del período tardío de Nakata III, que data de alrededor de 3200 a 3100 a.C. Exhibe los altos estándares de los artistas egipcios incluso antes del antiguo reino. Se cree que el peine fue parte del equipo funerario de una persona de élite que vivió hace unos 5200 años. Aunque faltan partes de los dientes del peine, la decoración detallada sugiere que era un objeto ceremonial y no solo un accesorio para el cabello. El peine está adornado con animales en filas horizontales en ambos lados, lo cual es una organización espacial que se volvería familiar en el arte egipcio posterior. Estos animales incluyen elefantes y serpientes, aves zancudas y una jirafa, hienas y quizás jabalíes. Arreglos similares de estas criaturas en otros artefactos tallados en marfil sugieren que la disposición y elección de animales no eran aleatorias. Los elefantes y serpientes representados juntos pueden haber sido simbólicos, ya que las mitologías de muchos pueblos africanos los asocian con la creación del universo. La fila más alta del peine puede simbolizar una deidad creadora a la que el resto de los animales debe su existencia. Hijos de Ramsés II. Ramsés II tuvo entre 48 y 50 hijos y 40 a 53 hijas, y prueba de esto existe en varios monumentos antiguos. Ramsés no diferenciaba entre los descendientes de sus primeras 2 esposas principales, Nefertari e Iseteneferte. Los primeros hijos e hijas de ambas reinas fueron representados en estatuas en la entrada del templo mayor de Abu Simbel. Además de Nefertari e Iseteneferte, Ramsés tuvo 6 esposas reales más durante su reinado, incluyendo a sus propias hijas Bentanat, Meritamón, Nebetawi y Enutemiré.
quien, según otra teoría, era su hermana, y dos hijas de Hattusili III, rey de Hatti, excepto por la primera princesa hitita, Maatorneferure, y posiblemente Bentanat. Ninguna se sabe que haya tenido hijos con el faraón. Listas de príncipes y princesas se han encontrado en varios lugares, incluyendo el Ramesseum, Luxor, Wadi es-Sebwa y Abidos. Los hijos de Ramsés fueron presentados en representaciones de batallas y triunfos, como la batalla de Kadesh y el asedio de la ciudad siria de Dapur, al principio de su reinado. Los esfuerzos de Ramsés por tener a sus hijos representados en monumentos contradicen la tradición anterior de mantener a los niños reales, especialmente a los varones, en segundo plano, a menos que tuvieran títulos oficiales. El arma Kopesh. ¿Habría llegado Egipto a ser tan poderoso como lo fue durante la antigüedad si no fuera por el Kopesh? Esa es una pregunta difícil de responder, pero hay muchas personas que piensan que esta espada jugó un papel clave en ayudar a los egipcios a forjar un imperio. La espada curva era el equipo estándar para los guerreros egipcios durante la Edad del Bronce. Es el estilo más antiguo de espada en el norte de África y considerablemente más eficiente que cualquier arma de batalla disponible para los enemigos de Egipto en esa época. Sin embargo, el Kopesh no se inventó en Egipto. Se piensa que las primeras hojas de este tipo fueron creadas por los mesopotámicos hace unos 4500 años. También hay una representación del gobernante sumerio Eannatum de Lagash empuñando un Kopesh en el Estela de los Buitres, que también tiene alrededor de 4500 años de antigüedad. Egipto adoptó la idea hace unos 3500 años, durante la época del Nuevo Reino, y los usó para repeler invasiones de los pueblos del mar. El vecino Canaán fue menos exitoso en ese empeño, y eso podría haber sido debido al simple hecho de que no tenían el Kopesh a su disposición. La pirámide roja. La pirámide roja, también conocida como la pirámide norte, es una de las pirámides más grandes ubicadas en la necrópolis de Dashur de El Cairo en Egipto. Construida con bloques de piedra caliza roja, la pirámide estaba originalmente revestida con piedra caliza blanca de Tura, que desde entonces ha sido removida, excepto por unos pocos restos en la base. Se cree que la pirámide roja es el primer intento exitoso de Egipto de construir una pirámide de lados lisos verdadera y la tercera más grande del país, después de las de Khufu y Khafre en Giza. La pirámide roja fue construida por el faraón del antiguo reino Sneferu entre 2575 y 2551 a.C. Los egiptólogos no están de acuerdo en el tiempo que tomó construir la pirámide, con estimaciones que varían de 10 a 17 años. Los arqueólogos especulan que el diseño de la pirámide roja estuvo influenciado por crisis de ingeniería experimentadas durante la construcción de las pirámides anteriores de Sneferu, la pirámide en medio y la pirámide acodada. Hoy, la pirámide roja está abierta a los turistas y presenta una rara piramidión o piedra de coronamiento en exhibición. Los visitantes suben escalones hasta una entrada alta en el lado norte, que conduce a cámaras con techos abovedados que tienen más de 12 metros de altura. Sarcófago de Ptah-Emuya. Hay tanto por excavar y descubrir en el sitio de Saqqara, la necrópolis antigua más grande de Egipto, que el trabajo en el sitio probablemente aún esté en curso mucho después de que nosotros y todos los que vean este video hayan fallecido. Descubrimientos asombrosos se hacen allí casi cada semana, incluyendo el sarcófago de 3200 años de antigüedad de un secretario real de alto rango que fue descubierto en septiembre de 2022. El sarcófago, notable por su inusual tono rojo rosado, pertenece a un hombre llamado Ptah-Emuya, quien sirvió bajo Ramsés II y habría trabajado de cerca con el faraón. Su título completo era Secretario Real, Supervisor Jefe de Ganado, Jefe del Tesoro de Ramesseum, que era el templo funerario de Ramsés en otra necrópolis en Luxor. Además, Ptah-Emuya también era responsable de las ofrendas divinas a todos los varios dioses del Alto y Bajo Egipto. En otras palabras, habría sido un hombre muy ocupado, quizás murió de agotamiento. La tapa del sarcófago ha sido rota en algún momento del pasado distante, pero es imposible saber si se robó algo en el momento en que se rompió. Estatuas de Sekhmet.
Los egipcios estaban adelantados a todos sus contemporáneos en cuanto a artes y oficios. Para probarlo, aquí hay 27 estatuas regias antiguas de Sekhmet, la diosa egipcia de la guerra con cara de león. Los descubrimientos se hicieron en el sitio del templo de Amenhotep III, en la orilla oeste de Luxor. Cada una de las estatuas está tallada en granito negro, un material difícil de trabajar que debe haber sido elegido con una razón específica en mente. Quizás la razón era la durabilidad. Fue una buena elección, si es así, porque las estatuas aún están con nosotros miles de años después. La mayoría de las esculturas miden más de 2 metros de altura, aunque hay unas pocas más pequeñas que muestran a la diosa sentada en un trono, sosteniendo el símbolo egipcio de la vida en su mano izquierda. El templo es un sitio enorme que abarca casi 300.000 metros cuadrados. Para poner eso en contexto, es tan grande como 30 campos de fútbol. Los arqueólogos piensan que fue mayormente destruido por un terremoto hace unos 3.200 años. Todavía hay mucho más trabajo de excavación por hacer en el templo, por lo que más estatuas y otros artefactos pueden ser aún descubiertos. Armadura de cuero. Nuestros antiguos ancestros experimentaron con muchas formas diferentes de armadura en el campo de batalla, buscando constantemente un material que ofreciera el equilibrio adecuado entre protección y flexibilidad. Antes de que la armadura de metal y bronce se popularizara, los asirios experimentaron con armaduras hechas de cuero. Aquí vemos un ejemplo de su armadura de cuero. Tiene alrededor de 2.700 años y fue descubierta en China. La cantidad de trabajo que se invirtió en crear la armadura es increíble. Está hecha de más de 5.000 pequeñas piezas y 140 grandes escamas de cuero, junto con cordones y forro también hechos de cuero. El peso total de 4 kilos habría sido pesado, pero más ligero y fácil de moverse que casi cualquier otra opción que hubiera estado disponible en ese momento. Cómo llegó a estar en China es desconocido. Su dueño podría haber sido un mercenario asirio trabajando en China, o podría haber sido un soldado chino que saqueó la armadura de un enemigo asirio derrotado. Algunos historiadores han especulado incluso que su presencia en China podría indicar un intercambio tecnológico hasta ahora desconocido entre las dos regiones. Raro brazalete hitita. Continuamos con un hermoso brazalete de oro hitita que fue descubierto accidentalmente por un agricultor mientras araba su campo en el pueblo turco de Sitli en marzo de 2022. El brazalete tiene alrededor de 3.300 años y es el primer artefacto de su tipo que se ha descubierto con representaciones figurativas en su superficie. Además de eso, también es el primer brazalete hitita que se ha descubierto con un anillo. La forma se sabe que fue importante para los hititas, pero solo se había visto anteriormente en sus sellos de anillo. Somos afortunados de que el brazalete sobreviviera a su encuentro con el equipo agrícola, que lo dejó abollado y dañado. Ya ha sido objeto de algún trabajo de conservación y reparación, y se someterá a un poco más antes de ser expuesto en el Museo Arqueológico de Sorum. Se ha realizado suficiente trabajo de reparación para determinar que la figura en el centro del relieve es la diosa Itar, aunque el significado o la importancia exacta de la escena es desconocida. Los arqueólogos llevaron a cabo una extensa excavación del campo en el que se encontró, pero no se descubrieron otros artefactos, por lo que la presencia del brazalete en el campo no se explica. Tesoros descubiertos. La antigua ciudad de Ascalón en Israel ha demostrado ser un rico terreno de caza para los arqueólogos a lo largo de los años, y así lo demostró nuevamente en abril de 2013, cuando se encontraron un par de artefactos notables en la ubicación. Un equipo de arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel descubrió una enorme prensa de vino antigua y un pequeño modelo cerámico de una iglesia. Los expertos piensan que ambos objetos datan de la era bizantina temprana de los siglos V y VI. La prensa de vino es masiva, cubriendo un área de más de 28 metros cuadrados y comprende un suelo de pisado, una cama de prensa y 3 vasijas cerámicas para recolectar el vino. Es uno de los descubrimientos más grandes y mejor conservados de su tipo, pero se dice que la pequeña iglesia es aún más rara. Fue descubierta cerca de la prensa de vino, por lo que podría haber sido dejada caer por alguien en el proceso de hacer vino. Hay un asa en forma de lazo en el techo de la iglesia, lo que lleva a los expertos a creer que se colgaba en una pared o se suspendía de la ropa. Los expertos también piensan que una vez se insertó una lámpara de aceite en ella,
proyectando así sombras en forma de cruz en las paredes del edificio en el que se colocaba. Una especie extinta. A los escritores de periódicos les gusta crear titulares divertidos, así que tuvieron un día de campo con nuestro próximo descubrimiento reciente, cuando un agricultor encontró enormes caparazones de armadillo en su tierra en Buenos Aires, en Argentina, en febrero de 2020. Algunos de los primeros expertos en llegar a la escena dijeron a la prensa que los caparazones eran aproximadamente del mismo tamaño que un Volkswagen Escarabajo. Eso fue suficiente para que los medios los llamaran armadillos sobredimensionados. Sí, tenemos que admitir que es enorme. Sin embargo, no es estrictamente preciso llamar armadillos a los dueños de estos vastos caparazones. En realidad son gliptodontes, un ancestro antiguo y mucho más grande del armadillo que vivió en esta parte del mundo aproximadamente hace 20.000 años y está extinto hoy. Es raro encontrar evidencia física de su existencia, pero estos ejemplos argentinos han sobrevivido el paso de los años también porque quedaron profundamente incrustados en un lecho de río embarrado. Ahora que han sido encontrados, es posible que no duren mucho más tiempo. Están peligrosamente expuestos a los elementos, por lo que los paleontólogos decidieron extraer los caparazones de 1 tonelada y trasladarlos a algún lugar donde puedan ser estudiados de manera segura. Claro, técnicamente esto no es arqueología, pero sigue siendo fascinante. Antes de continuar, me gustaría pedirles que se suscriban al canal. No cuesta nada. Juntos somos más fuertes. Calzada de 700 años. A continuación, vamos a Alemania, donde se encontró una antigua calzada justo debajo de la calle en el centro de Berlín en febrero de 2022. Los arqueólogos creen que la calzada tiene al menos 700 años de antigüedad. Berlín fue fundada en 1237, lo que haría de esta calzada, que está bajo la Stralauer Straße, una de las primeras en ser colocadas en la ciudad. La calzada es de madera, por lo que los arqueólogos han podido fecharla mediante el análisis de anillos de árbol. Los árboles fueron cortados en 1238, y es lógico suponer que después de ser cortados, se utilizaron como materiales de construcción inmediatamente. Toda la madera, que es una mezcla de abedul, pino y roble, fue tomada de dentro y alrededor del área de Berlín. Las tablas han sobrevivido tanto tiempo porque estaban enterradas bajo gruesas capas de turba, que es un excelente conservante. Es probable que el propósito de la calzada fuera proporcionar un medio para evitar un río cercano, proporcionando así una ruta viable hacia la nueva ciudad para los comerciantes. A menudo nos referimos a esta parte de la historia europea como la Edad Oscura, pero está claro que los constructores de la ciudad de la época no carecían de conocimiento o habilidad. Monumentos olmecas. Ahora tenemos un hallazgo notable que ocurrió en Tenosique, en México, en agosto de 2022. Allí, los arqueólogos han encontrado un conjunto de monumentos olmecas masivos, incluyendo un par de relieves de piedra caliza tallados. Los relieves representan a gobernantes olmecas en una postura contorsionista ritual, que se dice que reducía los niveles de oxígeno en el cerebro y, por lo tanto, inducía un estado de trance. Los olmecas creían que este era un proceso divino. Tales representaciones son descubrimientos extremadamente raros, por lo que los arqueólogos en el país están emocionados. Cada uno de los relieves es grande, alrededor de 1 metro con 50 centímetros de diámetro, y también representan grandes caras que llevan diademas y espejos con cruces olmecas en su centro. Es muy difícil decir cuán antiguas son estas antiguas obras de arte, pero esta parte de Tenosique, cerca del río Usumacinta, fue un importante centro de población olmeca durante el periodo formativo olmeca, de hace alrededor de 2900 años. Los expertos en arte antiguo sudamericano dicen que el estilo de los relieves puede haber sido influenciado por los mayas tempranos, pero esa es una afirmación controvertida, para la que aún no hay suficiente evidencia para apoyarla. Los mayas eventualmente se convirtieron en dominantes en esta parte del país hace alrededor de 25.500 años. Piso de mosaico. Encontrar un antiguo mosaico romano en Italia podría no sonar especialmente raro o improbable al principio, pero esperen a escuchar dónde se descubrió este. Es el hermoso piso de lo que una vez habría sido una enorme villa romana y se encontró bajo el barro y la hierba de un viñedo en Valpolicella, ligeramente al norte de Verona.
Lo frustrante de este descubrimiento es que podría haberse hecho hace un siglo. Los arqueólogos notaron la presencia de artefactos romanos en el viñedo en 1922, pero decidieron que no valía la pena hacer más excavaciones y dejaron el lugar solo. Si hubieran cavado unos pocos centímetros más en la tierra, habrían encontrado el piso de mosaico, que está cubierto de fantásticas representaciones de aves y frutas ahí mismo. El viñedo es parte de una comuna, por lo que cualquier excavación adicional tendría que llevarse a cabo con el permiso de los ocupantes de la comuna, quienes presumiblemente tendrían que ser compensados financieramente por la pérdida temporal o permanente de su viñedo. Esa capa adicional de complicación podría significar que la villa completa nunca sea excavada y nunca obtengamos una respuesta a la pregunta de quién pensó que plantar un viñedo sobre un piso de mosaico era alguna vez una buena idea en primer lugar. Momias misteriosas. Un total de 14 momias preincaicas fueron descubiertas recientemente en el sitio arqueológico de Cajamarquilla en Perú, no muy lejos de la capital peruana, Lima. Las momias tienen entre 800 y 1000 años de antigüedad. 6 de ellas son niños, pero el resto son adultos. Solo 2 de los adultos son mujeres. Es posible que los restos representen varias generaciones de la misma familia, pero hay una teoría diferente. Algunos de los arqueólogos responsables del hallazgo sospechan que podrían haber sido sacrificados en el momento del entierro de una figura local de élite, cuya tumba se encontró cerca de aquí en 2021. Habrían sido destinados a convertirse en sirvientes de la figura de élite en el más allá. Sin embargo, hay algunas evidencias aquí que contradicen esa idea. Las momias fueron enterradas con bienes personales, incluidas herramientas de tejido, ollas de cerámica y calabazas. Las víctimas de sacrificio no solían ser enterradas con bienes de tumba en absoluto, así que tal vez estas personas escaparon de ese destino sombrío después de todo. Los pueblos precolombinos de los Andes creían que la muerte biológica marcaba la transición del alma a otro mundo, por lo que el temor a la muerte puede no haber sido común. Naufragio de 1300 años. Los científicos han estado compitiendo contra el tiempo para rescatar nuestro próximo descubrimiento desde que lo encontraron. Es un barco de 1300 años que fue encontrado en Francia y es de un diseño excepcionalmente raro. El buque podría ser enormemente significativo para historiadores e investigadores, pero podría no durar lo suficiente para que lo examinen. En su estado actual, las vigas de roble, castaño y pino del buque naufragado son tan delicadas que deben ser regadas cada 30 minutos para asegurar que no se desintegren. El barco de 12 metros de largo fue encontrado en las orillas del Garona en el suroeste de Francia a principios de 2022, pero los materiales de construcción de los que está hecho no habían sido tocados por el aire o la luz desde el día en que se hundió. Eso los hace extremadamente vulnerables. La datación por radiocarbono indica que el buque se hundió entre 680 y 720 y es notablemente avanzado basado en lo que sabemos sobre la arquitectura naval francesa de la Edad Media. Podría haber sido el primer barco de su tipo o un buque experimental que se consideró un fracaso después del hundimiento. A menos que podamos estabilizar el naufragio lo suficiente para examinarlo adecuadamente, es posible que nunca lo sepamos. Flecha antigua. Los parches de hielo de una parte de Noruega se están derritiendo. Si usted cree que eso se debe al cambio climático inducido por el ser humano o no, depende de usted, pero no puede negar que es un problema. Sin embargo, dentro de ese problema, hay una oportunidad para los arqueólogos que han podido recuperar artefactos que han estado atrapados en el hielo durante siglos. Uno de esos artefactos es esta flecha de 1700 años, que aún se encuentra en condiciones casi prístinas. Está en tan buenas condiciones que todavía hay un pedazo de plumaje adherido a ella. La flecha fue recuperada de lo que se ha descrito como el núcleo más profundo del parche de hielo, indicando que podría haber sido disparada por cazadores que rastrearon criaturas hacia el centro de la capa de hielo, donde se refugiaban de los insectos que podrían haberlos picado durante los meses de verano. El extremo del proyectil de la flecha está delicadamente afinado, pero el extremo de la muesca de la flecha es lo suficientemente ancho para que entendamos que el arco que disparó el arma era inusualmente grueso. Además, todavía están presentes rastros del alquitrán que unía el plumaje al eje.
Nuestro conocimiento de las habilidades artesanales de los antiguos cazadores nórdicos ha mejorado considerablemente gracias a este único artefacto. Figura de arcilla. Tenemos una figura de arcilla que fue encontrada en Baviera, en Alemania, en julio de 2022. Es un artefacto de aspecto bastante rústico, pero los historiadores piensan que podría ser una representación de una diosa del agua prehistórica. La mejor estimación de los expertos es que fue hecha en algún momento entre 2500 y 2800 años atrás, lo que significa que es una reliquia de la Edad de Hierro. Eso concuerda con el hecho de que fue encontrada cerca de los restos de un asentamiento del período Hallstatt, cerca de la llanura de Unkenbach. La cultura Hallstatt una vez dominó esta parte de Europa occidental, comenzando en la tardía Edad de Bronce y durando hasta la temprana Edad de Hierro. Aunque la figura parece estar en mal estado, no muestra signos de la clase de erosión redondeada que se esperaría de la acción hidráulica. Eso sugiere que fue depositada deliberadamente en la hondonada donde se encontró, haciendo muy probable que haya sido una ofrenda votiva y apoyando aún más la idea de que podría estar conectada a una diosa del agua. La hondonada habría sido un lugar sagrado para ofrendas rituales como estas. Esto podría ser una costumbre que la gente de la cultura Hallstatt adoptó de las culturas que vivían alrededor del Mar Negro, quienes comenzaron a hacer figuras como esta hace 5000 años. Trofeo de plata de Dresde. A medida que la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fin, se saquearon muchas obras de arte y propiedades valiosas de las ciudades alemanas. Entre los objetos robados estaba un trofeo de ballesta de plata dorada del principio del siglo XVII, que fue tomado de los restos rotos del Ayuntamiento de Dresde. El invaluable artefacto encontró su camino hacia los Estados Unidos de América y pasó décadas en exhibición dentro del Museo de Arte de Filadelfia, pero en julio de 2022 finalmente fue devuelto a su hogar legítimo. El trofeo fue otorgado al elector Juan Jorge I de Sajonia cuando ganó la competencia de tiro con ballesta de la Cruz del Sol de Dresde en 1618, pero luego donó el trofeo a la ciudad como se había convertido en la tradición en ese momento. La historia no registra exactamente quién lo llevó de Dresde al principio, pero fue visto por próxima vez en una colección privada en Suiza en 1956. El dueño de la colección legó el trofeo al Museo de Arte de Filadelfia en 1977. El museo no estaba consciente de los orígenes del objeto en ese momento, pero lo encontró en una lista de arte alemán perdido en 2016. Desde allí, tomó otros 6 años de volver el trofeo a casa, pero al menos llegó al final. Eso es todo por hoy. ¿Cuál fue tu momento favorito? Comenta, dale like, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.